¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a www.normacontable.org. En la presente ocasión voy a comentar con ustedes una cuenta del Plan Contable General Empresarial. Básicamente me voy a referir al uso de la cuenta 14, de cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, socios, directores y gerentes. Espero que el presente material del cual vamos a comentar el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Como nosotros sabemos, cuando hablamos acerca del Plan Contable General Empresarial, debemos de reconocer que se trata de una norma que tiene un matiz local, que si bien es cierto, guarda mucha relación con lo que es las normas internacionales de información financiera, pero sin embargo tiene que tener un matiz local en razón del uso de una propuesta de codificación para el registro de las transacciones en un proceso contable. Entonces es importante que tengamos en cuenta este aspecto, sobre todo para tener un adecuado enfoque al momento de aplicar la dinámica, los comentarios y el contenido de esta cuenta. Bien, como veremos, esta cuenta 14 se denomina cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, socios, directores y gerentes. En primer lugar, revisemos el contenido. El contenido nos señala que la cuenta 14 agrupa a las subcuentas que representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas o socios, directores y gerentes, diferentes de las cuentas por cobrar comerciales, así como las suscripciones de capital pendientes de pago. Es así que nosotros nos encontramos frente a dos tipos de cuentas por cobrar o de activo exigible en la cuenta 14. Por un lado, los créditos vinculados a determinadas personas, naturales o jurídicas, que podemos probablemente identificarlas como los propietarios de la entidad. Y en un segundo grupo encontramos el tema de la suscripción de capital pendiente de pago, que bueno, desde la perspectiva de la Ley General de Sociedades nosotros lo conocemos como dividendo pasivo. Entonces, dentro de estos dos conceptos nosotros vamos a tener que ubicar las transacciones que se relacionan con el uso de esta cuenta 14. Muy bien, a continuación vamos a revisar la nomenclatura de las cuentas. Como podemos observar, dentro de la nomenclatura de las cuentas nosotros encontramos lo siguiente: la 14.1 personal, la 14.2 accionistas o socios, la 14.3 directores, la 14.4 gerentes y la 14.8 diversas. Esta codificación es la que nos plantea a nivel de subcuenta. No olvidemos que a nivel de 2 dígitos, de acuerdo a la perspectiva del Plan Contable General Empresarial, nos encontramos con el catálogo la codificación de una cuenta, y a nivel de 3 nos encontramos a nivel de subcuenta. Entonces veamos cuáles son los conceptos que nosotros debemos de registrar dentro de cada uno de estas subcuentas que les estoy comentando. Muy bien, en primer lugar nosotros tenemos entonces el tema de personal, la subcuenta 14.1. Esta se refiere a las cuentas por cobrar al personal por préstamos, adelantos o entregas a rendir cuenta, excepto al personal de gerencia, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar préstamos al personal, que es lo típico, adelantos. Al hablar nosotros del término
adelantos, nos vamos a referir a aquel concepto que en el plan contable general empresarial revisado, lo teníamos en la cuenta 38. Todo lo que son adelantos de remuneraciones, que lo teníamos en la cuenta 38, pues lo vamos a usar ahora en la 14.1 personal. Un caso práctico acerca de esta situación es recordar cuando nosotros vamos a tener que aplicar, por ejemplo, el registro contable del pago anticipado que se tiene que hacer, por ejemplo, de las vacaciones. Otro concepto a considerar dentro del uso de la 14.1 vinculado al tema del personal es el de entregas a rendir cuenta, que también nosotros lo teníamos en el plan contable general revisado en la cuenta 38, pero ahora entregas a rendir cuenta vinculadas a personal lo tenemos en la 14.1. Aquí les quiero hacer un comentario interesante. Tratándose de entregas a rendir cuenta en una entidad pueden darse en realidad a diferentes tipos de personas, con las cuales no necesariamente hay un vínculo laboral, porque puede tratarse, por ejemplo, de personas que estén bajo el régimen de locación de servicios, es decir, bajo cuarta categoría, y pues entonces también se les entrega a rendir cuenta. Si se les da un dinero a entrega a rendir cuenta a personas que estén con un contrato de locación de servicios, no lo vamos a registrar dentro de la 14, sino nosotros vamos a tener que trabajarlo dentro de la cuenta 16. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Por lo tanto, la 14.1 se vincula a entregas a rendir en cuenta siempre y cuando nosotros probemos que existe, lógicamente, un vínculo entre el trabajador y la empresa, justificado probablemente con un contrato laboral que puede ser escrito o puede ser verbal. Una excepción importante que nos plantea acá el Plan Contable General Empresarial es señalarnos que acá en la 14.1 se considera excepto el tema de gerencia, ¿sí? Excepto el tema de gerencia, porque lo vamos a ver nosotros registrado más adelante. Tenemos luego la 14.2, accionistas o socios, que se refiere a las cuentas por cobrar por acciones suscritas y no pagadas y a los préstamos que se les haya otorgado. Entonces, tratándose de accionistas o socios, nosotros nos vamos a encontrar con la siguiente figura. Por un lado, el control que se tiene que tener de aquellas cuentas por cobrar o créditos que están relacionados a un aporte de capital y los cuales no hayan sido cobrados. Y por otro lado, el tema de los préstamos. Cabe resaltar que esta 14.2 se direcciona a las personas jurídicas, pero que están bajo el ámbito, en definitiva, de la Ley General de Sociedades, es decir, son sociedades de capital. Probablemente ustedes me digan, pero ¿qué pasa si se trata de una persona jurídica que está bajo el ámbito del Código Civil? ¿No? Por ejemplo, en el caso de una asociación sin fines de lucro. ¿Encontramos esa figura accionistas o socios o usaremos otra divisionaria o probablemente otra subcuenta? Este mismo problema va a suceder cuando nosotros nos encontremos, por ejemplo, en una empresa individual de responsabilidad limitada, en la cual obviamente no hay accionista ni tampoco socio. Entonces, ¿cuál es la que debemos usar? Pienso, adelantándome un poco al tema aquí que estamos comentando, para las dos situaciones anteriormente mencionadas, para un lado, en el caso de una asociación sin fines de lucro en la cual no hay un accionista ni un socio, sino más bien hay un asociado, nosotros podemos usar las cuentas diversas, siempre y cuando identifiquemos un crédito o un préstamo a esta persona. Y también vamos a usar esta 148 en el caso de que se trate de una transacción con un titular de una empresa individual de responsabilidad limitada. Como nosotros sabemos, siempre en el Plan Contable General Empresarial, al igual que el Plan Contable General revisado, tenía que proponerse una suerte de codificación, ¿no? Adicional como otros o diversas que nos permita encuadrar aquellos conceptos no establecidos en los anteriores dígitos, es decir, en la 141, en la 142 o en la 143 o 144. Muy bien. Tratándose de la 143, nosotros aquí nos vamos a referir a lo siguiente. Tenemos la 143 directores, que se refiere específicamente a lo siguiente. Tenemos cuentas por cobrar por préstamos, tenemos adelantos de dietas y entregas a rendir cuenta. Cabe señalar que el concepto de entregas a rendir cuenta, que antes nosotros lo teníamos en la cuenta 38, ahora lo vamos a tener en definitiva
aquí, dentro de la 14.3, siempre y cuando esté relacionado con directores, ¿no? Entendiendo que el concepto de directores nosotros lo vamos a ubicar en una sociedad anónima. También el tema de adelanto de dietas, que probablemente nosotros lo teníamos en la cuenta 38, ahora lo vamos a tener en la 14.3. Y lo que es típico, que siempre el concepto que se mantiene es el de cuentas por cobrar por préstamos. Luego tenemos la 144, gerentes, que incluye las cuentas por cobrar al personal de gerencia, ¿no? En este caso, cuando nosotros nos estamos refiriendo al personal de gerencia, es decir, a aquel personal que tiene una función de dirección dentro de la organización y por lo general no tiene supervisión inmediata, concepto fundamental, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esta estructura de comentarios que les estoy haciendo para tener un adecuado uso de esta cuenta. No olvidemos que si nosotros no tenemos un adecuado manejo a nivel de subcuentas, pues obviamente cuando nos encontremos con más dígitos probablemente tengamos problemas para interpretar este tema. A continuación vamos a revisar rápidamente los conceptos que les estaba dando anteriormente, pero desde la perspectiva ya del catálogo de cuentas. En el caso del catálogo de cuentas, tal como nosotros lo habíamos visto hace un momento, nos encontramos con las siguientes figuras. Si yo tengo cuentas por cobrar a la 14.1 personal, hay que tener en cuenta las divisionarias que me propone el Plan Contable General Empresarial. Tenemos 4. Tenemos préstamos para la 14.11, tenemos para la 14.12 adelanto de remuneraciones, tenemos para la 14.13 entregas a rendir cuenta y para la 14.19 otras cuentas por cobrar al personal. Como sabemos, originalmente siempre se ha tenido esta tendencia a usar el tema de préstamos, o sea, no hay mayor vuelta que darle. Estos dos, la 14.2 y la 14.13, como les indicaba, esto provenía más bien del uso de la cuenta 38, o sea, hay que tener en cuenta ese aspecto. Y la 14.19 que siempre usamos en el caso de que haya alguna situación vinculada al tema de personal pero que no esté establecida aquí. En el caso de los accionistas o socios, tenemos claramente el tema de la 14.21, suscripciones por cobrar a socios o accionistas, y que es justamente el tema que les comentaba hace un momento y que les decía pues que esto está relacionado al aporte que realizan los socios accionistas, y tratándose por ejemplo de una sociedad anónima estamos hablando de la posibilidad de la existencia de un concepto que es el dividendo pasivo. Y tenemos el típico que se llama 14.22, préstamos. Tratándose de directores, también acá vamos a ver que se manifiesta lo mismo que hemos visto hace un momento. Directores, 14.31 préstamos, 14.32 adelanto de dietas y 14.33 entrega a rendir cuenta. Estos dos últimos conceptos, como les señalaba hace un momento, probablemente los hayamos estado considerando desde la perspectiva, en definitiva, de la 38, cosa que ahora está en la 14.3. Para el caso de los gerentes se va a tener la misma estructura, ¿no? La misma estructura, préstamos, adelanto de remuneraciones y entrega a rendir cuenta. Un comentario necesario respecto a la separación de la información de gerencia es por las razones de transparencia también y de control de la información. Se requiere que la información del personal clave o de confianza vinculada a operaciones de la empresa se revele en la información financiera que nosotros vamos a proponer. Esa es una tendencia lógicamente de buen gobierno corporativo y que también nosotros lo vamos a ver que se exige desde la perspectiva del establecimiento de las cuentas en el Plan Contable General Empresarial. Entonces, a continuación vamos a proceder a revisar siguiendo el contenido de la cuenta 14. Ya hemos visto el tema de lo que se llama la nomenclatura de las cuentas, y ahora vamos a ver un criterio fundamental que es el reconocimiento y medición, un aspecto fundamental a tener en cuenta para la aplicación de una cuenta contable.
La 14, en definitiva, nos va a plantear probablemente los mismos criterios de reconocimiento y medición que nosotros teníamos también para cualquier cuenta por cobrar. Es así, entonces, que tratándose de reconocimiento y medición, vamos a tener los dos momentos que ya conocemos nosotros. Para hablar de medición o para hablar de evaluación, tenemos que señalar claramente que tenemos una evaluación inicial y una evaluación posterior. En primer caso, se nos dice claramente que las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su valor razonable, que generalmente es igual al costo. Hablar del valor razonable de una cuenta por cobrar, en definitiva, es en primer lugar identificar en esta parte que es una partida monetaria. Una partida monetaria, por lo general, es mucho más fácil poder identificar un valor y que ese valor también sea, como lo vemos acá, un valor razonable. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos frente a una letra, por ejemplo, que ha firmado un trabajador, esa letra la podemos transferir a otra entidad y la valorización de la letra pues va a ser justamente el valor nominal de la misma. Entonces, ese valor nominal nosotros lo vamos a entender como costo, que justamente pues presenta una base objetiva para efectos de considerar en su evaluación inicial. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos entonces establecido, tal como estamos viendo aquí, que las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su valor razonable, que generalmente es igual al costo, es decir, al valor nominal o el valor que figura en el documento respectivo. Después del reconocimiento inicial se va a medir al costo amortizado, es decir, aquel costo